Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez. Yo soy bacterióloga de la Universidad Javeriana e hice una maestría en biología y después hice un doctorado con énfasis en virología. Y más tarde hice una maestría en comunicación. Actualmente soy profesora e investigadora de la Universidad Javeriana en virología. Entonces, les voy a contar, vamos a hablar un poquito del coronavirus. Lo que pasa es que hemos dicho tanto y se ha hablado tanto que no es muy fácil no repetir lo mismo. Sin embargo, pues traté de pensar que ustedes ya tenían más o menos claras los conceptos, pero si acaso nos enredamos o cualquier cosa, pues lo solucionamos al final, ¿vale? La primera discusión es, llamé a la charla, qué hacer y cómo hacer. Pero increíblemente la primera discusión es el nombre, es el COVID-19. Le pusieron COVID-19 porque estaban buscándole desesperadamente un nombre, pero él realmente se llama SARS-2. Él es muy parecido al coronavirus que hace 20 años infectó, produjo una epidemia, no alcanzó a ser pandemia, una epidemia que llegó a varios países y que producía la famosa neumonía típica que conocimos nosotros, varios de nosotros como SARS. Este virus nuevo, el SARS-2, que es el mismo COVID-19, es genéticamente muy parecido. De hecho, pues tiene una homología de más del 75% a nivel del genoma. Entonces se debió haber llamado SARS-2. Los científicos todavía lo llaman SARS-2, pero los medios de comunicación le pusieron coronavirus 19 porque se originó en el año pasado. Es una infección respiratoria. La verdad es una infección respiratoria que cuando empezó en la China se veía con una alta capacidad infecciosa, pero con una baja capacidad virulenta. ¿Qué quiere decir eso? Que infecta fácilmente, pero no producía una mortalidad muy alta. La verdad ha cambiado un poquito su virulencia y también su infecciosidad. Se ha visto increíblemente agresivo en su infecciosidad y su virulencia pues está un poquito más elevada de lo que se estaba calculando o de lo que se reportó en la China. Ahorita lo vamos a mirar. Es una infección de vías respiratorias altas normalmente, que si ustedes ven la gráfica, esta diapositiva, lo que requiere para que suceda es un epitelio sano. Tiene que haber tiene que ser un epitelio sano, no puede ser un epitelio que tenga una infección bacteriana de base. Entonces, ¿a dónde voy yo? Que cuando hay una coinfección, es importante tener claro que el primero que causó la infección fue el virus, porque la bacteria entra sobre un tejido roto. Acá entra en un tejido roto la bacteria, pero el virus no puede entrar en un tejido roto. Entonces, las coinfecciones, si yo voy a encontrar este virus u otros virus y bacterias simultáneamente, lo que uno siempre tiende a entender es que primero llegó el virus, produjo la infección, y luego llegó la bacteria y coinfectó. Entonces, necesita un tejido sano, y en un tejido sano entra y produce una lisis de las células, y las células empiezan a botar virus, y esas células botando virus empiezan a romperse hasta que termina un tejido bastante dañado. En ese tejido bastante dañado suceden dos cosas. Una, llegan las bacterias y producen sobreinfecciones, y otra, llega al sistema inmunológico. Y cuando llega al sistema inmunológico genera todo el proceso de inflamación. Y ese proceso de inflamación es el que generalmente está produciendo los síntomas. Los síntomas que se producen en las infecciones respiratorias son generalmente muy asociados con la respuesta inmunológica más que con el daño tisular. El daño tisular no es muy grande, pero la respuesta inmunológica es muy grande. Y lo que busca ese proceso inflamatorio y esa respuesta inmunológica es que se activen todas las células fagocíticas, recojan todo lo que hay por ahí, inclusive las bacterias si hay sobreinfección o coinfección, y luego empiece el tejido a regenerarse. Nosotros en infecciones respiratorias tenemos montones. La verdad, los virus se conocen como la IRA, infección respiratoria aguda. Esa IRA o infección respiratoria aguda es causada por un montón de virus y también de bacterias. Si yo miro la lista, pues la lista aquí empieza por los virus de influenza,
los paramyxovirus, el sincitial respiratorio, los parainfluenza, los metaneumovirus, picornavirus, rinovirus, los adenovirus, y miren ustedes, aquí aparece la familia Coronaviridae. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una diapositiva, esas que uno hace para toda la vida, y va a hablar sobre todo en una clase normal, va a hablar de metaneumovirus, de sincitial respiratorio, de influenza, pero nunca se pone a pensar en que va a hablar de este. Este es de los poquitos que uno dice, yo nunca voy a pensar en este virus, pero miren en dónde estamos. El caso es que este produce también infección respiratoria y hay otros virus que producen una infección respiratoria leve antes de producir una sintomatología puede ser menos compleja pero diferente. Por ejemplo, enfermedades en piel, estos generalmente se van para piel después de producir una infección respiratoria. Y esta parte de la diapositiva me parece muy importante porque miren ustedes lo que le pasa a este señor cuando estornuda. Cuando estornuda está botando de todo. Este personaje está botando de todo. Y ahí van un montón de gotitas de saliva. Y en esas gotitas de saliva es donde estamos teniendo nosotros el problema. Vuelvo y traigo esta diapositiva para que ustedes miren la cantidad de virus que podríamos nosotros estar teniendo. Y a eso me voy a referir porque estamos empezando la época de las lluvias. Y cuando empiezan la época de las lluvias empiezan las infecciones respiratorias. Entonces, muy probablemente todo este coronavirus que estamos teniendo se van a empezar a enredar con las gripas o las infecciones respiratorias comunes. La infección respiratoria más importante, a la que más tenemos que tenerle cuidado sin duda alguna, es al sincitial respiratorio. El sincitial respiratorio es uno de los virus mortales que produce gran mortalidad en niños y es muy delicado. En su orden, pues el virus de influenza A, influenza B sobre todo, y estos nuevos, el metaneumovirus, descritos hace menos de 30 años, son unos virus que van a empezar a hacerle competencia, por decir algo, al sincitial. Va a ser un virus de gran importancia cuando lo terminemos de caracterizar. No quiere decir que no esté en la naturaleza, simplemente que varios de los casos en donde no tenemos claro cuál virus es, tenemos detrás un metaneumovirus. Otro de los virus nuevos es un bocavirus. Este bocavirus es probable que ustedes tampoco lo tengan en su lista de cosas conocidas. Es un virus DNA muy particular que vamos a verlo produciendo problemas de pronto muy severos. Y miren ustedes, aquí aparece en esta diapositiva también viejita el coronavirus. En humanos había 5 coronavirus, 1, 2, 3, 4 y el SARS. Aquí le podríamos poner al ladito el MERS, que es el otro, que es el de los camellos de la zona oriental del mundo. Aquí aparece como otros de los agentes etiológicos de la ira, igual que el adenovirus, dentro de los enterovirus están los virus del resfriado común, y hay un montón de virus del resfriado común, todas nuestras gripas nos dan por virus del resfriado común, muchas de ellas son por este virus, esas gripitas que nos pasan y que pasan desapercibidos. Y miren ustedes que aquí sigo teniendo muchos virus más, con y sin infección aparente o con y sin una infección más clara o diferente después. Por ejemplo, este citomegalovirus muy complicado, muy difícil de diagnosticar y que puede producir infecciones también respiratorias o sistémicas. Entonces, esta diapositiva para mostrarles que hay muchos virus. Por eso es que tener en este momento una infección gripal no nos tiene que llevar al hospital, porque independientemente de que el coronavirus produzca un 80% de casos asintomáticos, podemos tener virus sobre todo de este tipo, los virus del resfriado común, que son los que vienen muy duro en esta época en personas adultas, o influenza también en personas adultas, sincitial respiratorio más clásico en personas chiquitos. Rinovirus, el virus del resfriado común. Los coronavirus son una infección que se había caracterizado hasta hace poco como una enfermedad respiratoria común, una gripa común y corriente, que el virus podía sobrevivir en el aire por más o menos por 3 horas, era muy sensible a la luz ultravioleta, es muy sensible a los jabones, es muy sensible a los alcoholes, pero una característica que siempre ha tenido es su alta capacidad de mutar. Es muy, muy mutable y ahorita vamos a contar por qué es así de mutable. Se llama coronavirus porque es un virus envuelto que tiene, miren esta es una fotografía de microscopía electrónica, y se le ve como las espículas, todas estas son las espículas que le dan
forma la característica de verse como una corona. Entonces, espículas en su envoltura es lo que lo hace llamarse coronavirus. Es un virus envuelto con estas proyecciones que son las espículas, es pleomórfico, vieron que no tiene una forma muy clara, parece una simetría medio helicoidal, medio icosaédrica, más o menos del tamaño, el tamaño es de 100 nanómetros. A mí me causa mucha gracia cuando dicen en la televisión que es un virus pesado. No, no es un virus pesado. Lo hará pesado estar metido entre una gota de saliva, que es la que está pesada, pero el virus es un virus muy chiquito, un virus de una partícula de 100 nanómetros, no pesa, es decir, no pesa nada. Si yo la soplo, no llega a ninguna parte. Es un virus de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva. Esto también es muy importante porque es un virus, esta característica le da un poquito más de capacidad de mutar fácilmente. Tiene varios serotipos. Sí, de hecho tiene muchos, muchos, muchos. Y hay coronavirus en muchos animales. Y el problema es la cantidad de serotipos en otros, es decir, la cantidad de tipos en animales. En humanos tenemos los 5 o 6 serotipos de los que ya hablamos, pero hay coronavirus por muchas especies y por eso es que dicen, o por eso es que puede salir del murciélago, porque hay en murciélagos, hay en camellos, hay en serpientes, hay en peces, hay en muchas especies y hay en mamíferos. Muchas personas están pensando que en este momento, además del murciélago, puede haber otro animal involucrado. Es poco probable porque la filogenia ya mostró que tiene un alto porcentaje con el coronavirus de murciélago, es decir, se recombinó en un murciélago. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días, están diciendo que el actual tiene un periodo de incubación de 5 días, más o menos está bien, produce un resfriado común, eso siempre ha pasado, y se presenta en invierno y en primavera. Esta discusión es la que nos ha hecho pensar que cuando se acabe el invierno y esté finalizando la primavera, a finales de mayo, podemos empezar a tener en los países nórdicos una bajada del pico epidémico, porque los coronavirus clásicos solamente duran hasta la primavera y después ya no aguantan las temperaturas altas. Esta discusión también es discutible, perdón que les diga eso, porque nosotros lo vimos entrando por Brasil y en pleno verano, entonces uno no tiene claro qué impacto tiene el clima, la temperatura sobre este virus nuevo que tenemos ahora. No crece bien en cultivos celulares, es un virus difícil de crecer en cultivos celulares, sin embargo ya lo tienen cultivado, de todas maneras es muy difícil de cultivar y eso lo hace muy difícil para producir las vacunas. Esta diapositiva dice diagnóstico por inmunofluorescencia o por ELISA. Para los coronavirus clásicos entra dentro de los paneles diagnósticos que se pueden hacer por ELISA o por inmunofluorescencia o por PCR, independientemente a que sea el coronavirus actual. Pero también vamos a ver ahorita por qué no nos sirve la inmunofluorescencia ni la prueba de ELISA. No hay ningún tratamiento, ya lo estamos viendo, y no hay vacuna, y tampoco va a haberla antes de por lo menos 6 meses. Es muy importante tener en cuenta que para que se desarrolle una infección, una enfermedad, yo necesito de 3 factores: el hospedero, el parásito y el entorno. El hospedero aporta 2 características importantes. Una es el bagaje inmunológico, la experiencia inmunológica que haya tenido previamente. Entonces, por nosotros, pues, hemos estado pendientes, seguramente hemos estado en contacto con algún coronavirus, pero como no hemos estado en contacto con el COVID-19, no tenemos respuesta inmunológica, motivo por el cual nuestro sistema inmunológico no es capaz de reaccionar, no tiene una memoria de esas que se heredan por familias y por historia, y no tenemos ninguna capacidad de reaccionar y eso nos hace muy susceptibles. Y la otra característica es la susceptibilidad genética. La susceptibilidad genética es de qué están hechos nuestros receptores, cómo es nuestro receptor para dejar o no dejar entrar el virus. Tenemos, por ejemplo, claro que en este virus en particular, el receptor se llama el ACE2, que es una proteína que está en las células alveolares, pero, por ejemplo, ya se tiene claro que lo expresan más los hombres que las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es susceptibilidad genética. El hombre es más susceptible porque expresa más el receptor que lo que le expresa la mujer. Por eso los datos hasta hace muy poco eran que la infección podía ser de 4-1 hombre versus mujer. Después se dieron cuenta que esa relación estaba más pequeña, era de más o menos 2.5-1.
y ahorita nosotros en Colombia la estamos viendo ya cercano a uno, pero la tendencia es a que haya más en hombres que en mujeres, y esa es la susceptibilidad genética, es de que cómo está hecho el receptor en la célula que le permita o no le permita al virus entrar. Perdón, pero todavía no paso para allá. El siguiente es el virus. El virus, que ya lo vimos, es un virus muy infeccioso. La característica es que se multiplica muy fácil en las células y produce muchas partículas virales, lo que hace que salga fácil a infectar a otros hombres. Y eso es una cosa que de pronto ustedes han oído por ahí que dicen que tiene un Rho o un R sub 0. El R sub 0 que dicen que es de 2.2, que una persona infectada es capaz de infectar 2.2 personas. Ese es el famoso R sub 0 o Rho, si lo oyen por ahí. Esa es la capacidad de infectar. Y es para este caso una capacidad alta. Y la capacidad de producir virulencia, es decir, qué tan virulento es cuánto es capaz de matar, el porcentaje de letalidad. Y ahí tenemos un porcentaje que está variando desde China para acá. En China lo teníamos del 3% sobre personas enfermas, es el 3% sobre personas reportadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos de 100 personas, el 80% son asintomáticas en este caso, ¿cierto? Y de esas 80% sintomáticas, un altísimo porcentaje no se hace el diagnóstico, porque no tiene sintomatología. Es decir, hacerse el diagnóstico para una persona sintomática es una situación que por tamizaje cayó. Pero entonces ahí ese grupo de personas pues lo tenemos claro, pero en nuestros 3% de letalidad en la China está sentado sobre las personas hospitalizadas o las personas que lo tienen reportado y están enfermas, claramente enfermas. Y son 3 por 3 de las 3 personas de esas se mueren, esa es la propuesta. Lo vimos después en Italia del 10%, cosa que es altísima, es un problema gigante en Italia porque sí, 10 de 100 personas se mueren de las que están hospitalizadas. Y esas son las características virales, que es la virulencia y la infecciosidad. Y por último, el medio. El medio ambiente es cuánto le favorece o no le favorece en ciertos ambientes. Entonces, a mí, por ejemplo, me tiene muy impactada positivamente que a África no está. Si ustedes miran el mapa, Sudáfrica tiene, y el norte de África, pero el centro de África no tiene. Entonces, ¿por qué? Porque el medio no le ayuda. Y uno entendiendo qué quiere decir el medio, pues resulta que en África llegan la cantidad de aviones y los vuelos internacionales es muchísimo menor de lo que lo es en el resto del mundo. Eso hace que no llegue tan fácil y por eso es que parece que no está llegando tan fácil en África. Otro concepto que es importante es las epidemias, las pandemias y las endemias. Yo no sé si ustedes recuerdan estas figuras. Una epidemia es una infección que entra a un grupo más o menos claro de personas, hace un pico epidémico y cae y desaparece. Y después de un tiempo, X tiempo, aparece de nuevo, pero vuelve y cae, pero infecta a un número importante de personas en un periodo de tiempo más o menos corto. Esa es la epidemia. La endemia es lo que nosotros tenemos con el dengue, que siempre tenemos dengue, un poquito menos, un poquito más, pero en las zonas endémicas, las zonas donde hay dengue, siempre hay dengue. Esa es la endemia. Y esta es la pandemia. La pandemia es que llega a un grupo muy grande de personas y se demora mucho tiempo. En este caso, estamos hablando de pandemia porque fue capaz de pasar a todos los países. De hecho, es tan clara, es la pandemia más clara que yo he visto, porque ya tiene más de 150 países con gente infectada, entonces eso es muy importante. Nosotros estamos en esta situación. Otra cosa muy importante es que para que lleguen los virus, tiene que haber un vector que lo transmita, un reservorio que lo mantenga y un huésped que se deje infectar, y el huésped natural o el huésped accidental. Nosotros en este momento, el virus nosotros no seríamos el huésped del virus hasta que el virus resolvió cambiar y mutar y nosotros nos volvimos su huésped natural. Tiene un éxito gigante en la capacidad de multiplicación. El vector, las gotas de saliva son el vector. Entonces, por eso es que nos dicen pilas, como todas las gotas de saliva por donde las vea, esas son el vector. Y no tiene reservorio. De hecho, estamos nosotros haciéndole de reservorio y de huésped.
pero sí es un virus emergente, es totalmente un virus emergente, es un virus nuevo que llega a una población y que, como la población no lo conoce, es capaz de producir la pandemia. Hemos hablado aquí de brote, que es brote, es la aparición repentina en un lugar específico. El brote sucedió aquí en Wuhan, en China, eso lo teníamos bien claro, y se empezó a presentar como una epidemia, como una propagación activa. Pasa del brote de poquitos a un mismo número de casos y empieza a sentirse que va a salir, pero a veces se contiene, pero no necesariamente, y ya llega una pandemia cuando es capaz de tener personas en todas partes del mundo. ¿Por qué cambian los virus? ¿Por qué se formó este virus? ¿Qué fue lo que hizo que este virus se formara? Este virus tiene casi todas las características, es un virus RNA que tiene una polimerasa de muy baja fidelidad. ¿Qué quiere decir eso? En los virus RNA, para hacer más virus, tienen que hacer RNA a partir de una molécula de RNA. Y eso es una cosa que la célula normalmente no sabe hacer. La célula no hace RNA a partir de RNA, lo que genera lo que hace que no tenga un sistema, la polimerasa que es la que va pegando los nucleótidos de RNA, se equivoca porque ella no sabe hacerlo muy bien, la evolución no lo ha presionado para que lo haga muy bien, si se equivoca no pasa nada, entonces le gusta, si se equivoca pasa, el problema pasa, la polimerasa que pega nucleótidos de RNA sobre una molécula de RNA es de muy baja fidelidad. Es el primer problema. Y el segundo problema que tiene es que no tiene enzima reparadora. Si ustedes recuerdan nuestro DNA, cuando se equivoca, tiene un DNA reparador. Si ustedes recuerdan, hay tres polimerasas de DNA, la DNA polimerasa 1, la 2 y la 3, y hay dos de ellas que son reparadoras, y la otra es simplemente la que polimeriza los nucleótidos. Entonces, la baja fidelidad de la polimerasa, sumado a la ausencia de una polimerasa reparadora, hacen que el virus haga este tipo de errores, haga adiciones o deleciones o translocaciones, y ahí empiece a tener problemas. Y estos son la gran mayoría de los causas de las mutaciones. Sin embargo, aquí hay otra causa de la mutación que también la estamos viendo con este virus, es que el virus se encontró con otro virus y se recombinó. Se recombinó es pegar pedazos de un virus con pedazos de otro virus y generar un virus nuevo. Y lo que estamos viendo con este virus en particular es que hay un proceso de recombinación con otro virus. ¿Eso qué quiere decir? Pero en este caso es decir, fue el SARS-2 sumado a un a un coronavirus de murciélago. El SARS-1, perdón, unido a un coronavirus de murciélago, fue lo que generó este evento. Esa es una de las hipótesis que hay ahí, que es un proceso de recombinación de dos virus. Entonces, el SARS clásico de hace 30 años, recombinado con un coronavirus de murciélago, porque tiene una homología muy alta con el coronavirus de murciélago. Entonces, conclusión, es muy probable que este virus haya tenido dos momentos muy importantes. Uno, cuando se recombinó con el SARS-1 con el coronavirus de murciélago, y otro, algún procesito aquí, porque tenemos dos características importantes. La primera, que el virus salió del murciélago. Si salió del murciélago, pues es hipótesis, pasó al hombre. Esa es una mutación. Pero tiene una segunda mutación que también es muy importante, y es que es capaz de pasar de hombre a hombre. Y al ser capaz de pasar de hombre a hombre es cuando puede asociarse con el problema que estamos teniendo, una gran pandemia. Bueno, espero que les haya quedado claro, porque esta parte era un poquito enredadita. El virus, pues ya lo tenemos súper claro, este nuevo virus. Ahora sí vamos a hablar casi que exclusivamente de este. Se asocia con la infección respiratoria en humanos, pertenece a la familia de los coronavirus, es RNA, esta característica le da esa capacidad de mutar. Se conoce hace mucho tiempo, pero la pelea de siempre si es creado en el laboratorio. No es creado en el laboratorio. Ningún laboratorio en el mundo es capaz de producir una partícula que sea capaz de hacer lo que está haciendo esta. Es decir, eso fue una situación del azar, eso fue una situación, pero además yo digo, el virus no es el malo, los malos somos nosotros que nos hemos dejado infectar, porque la verdad el virus lo único que necesita es poder multiplicarse, él está haciendo lo que está haciendo para multiplicarse.
Entonces, por eso se mete en las células y trata de multiplicarse y simplemente las daña a medida que va multiplicándose, pero pues nosotros estamos dejándonos un poquito. Entonces es un problema más de evolución viral que de maldad. No hay maldad, nadie lo está creando y nadie se lo inventó. Hizo dos mutaciones, lo que les decía, una pasar del murciélago al humano y la otra de humano a humano, y la teoría de que es de murciélagos pues es como la más reconocida. Produce los síntomas claros que ya hemos visto, típicos de una infección gripal. Si yo le quito el letrero de COVID-2, los virus producen tos seca, producen fiebre, producen dificultad respiratoria. En general, los virus no son muy productores de fiebre. Si ustedes se dan cuenta, las infecciones virales que producen gripa no producen fiebre. Esta en particular produce fiebres mayores de 38 por más de 24 horas, más de 24, 48 horas, ya es algo que uno tiene que estar alerta. ¿Cuál es el problema? El problema, cuando estaba planteado en la China, se veía muy claro. Ahorita lo tenemos un poquito más disperso, ya no es tan claro. El virus parece, y ya sabemos que el virus ha mutado. Desde que el virus salió de la China hasta que está aquí en América Latina es otro virus. No es que sea otro diferente, tiene una serie de mutaciones que lo están viendo. Nosotros lo estamos empezando a ver un poquito diferente. Tenemos el problema con los adultos mayores como población de riesgo. Entonces, empecemos más bien. Población de riesgo. Somos todos población de riesgo. Le puede dar a los niños, a los grandes, a los medianos. No tiene diferencia de edad. Lo que sí tiene diferencia es en el efecto que tiene el problema. Entonces, aquí personas mayores de 60 años pues tienen una baja inmunológica que hace que pueda producir los problemas que hemos visto en ellos, incluyendo la mortalidad. También desde China nos habían reportado las enfermedades cardíacas, enfermedades de base, que tuviera alguna situación que obviamente embolatara un poco la respuesta inmunológica, permitiéndole al virus entrar más fácil en el tejido alveolar. Igual pasa en pacientes con cáncer, en pacientes VIH positivos que tienen la respuesta inmune, pues eventualmente yo digo que ocupada en otra cosa, aunque la respuesta inmune no, hay espacio para todo. La respuesta inmune es capaz de reaccionar ante varias situaciones simultáneamente, pero no es tan fácil en personas con enfermedades crónicas. Entonces, básicamente, la discusión y lo que tenemos aquí es esta pregunta la hago acá porque no sabemos si nuestro virus se está comportando igual. Estamos viendo que particularmente en nuestra población ahora tenemos personas hospitalizadas con problemas importantes, bastante menores de 30 años, es decir, tenemos personas de 20, 25 años si ustedes lo miran, y eso llama un poquito la atención, pero también tenemos la mortalidad en personas mayores de 50. ¿Cómo se transmite? Ya lo tenemos clarísimo. Todo lo que sea contacto con gotas de saliva. Entonces, los estornudos, estar muy cerquita, la mano, los abrazos, todo tipo de contagios, eso es lo que nos va a generar. Y lo que está pasando son las gotas de saliva. Entonces, aquí viene una discusión importante con respecto al tapabocas. El tapabocas inicialmente lo planteábamos como solamente prevenía que la persona que tuviera el virus lo botara, porque el virus se quedaba atrapado en el tapabocas. Entonces, si uno tiene la infección, tiene que andar con tapabocas para que el virus no salga y no caiga en las superficies. Esa es muy válida y sigue siendo válida. También estábamos diciendo que no usáramos tapabocas si no teníamos la infección, porque el virus no entra por vía respiratoria. Es decir, lo que estamos diciendo ahí es que el virus no vuela solito, no anda por lo que sí hace el virus de la influenza. El virus de la influenza uno se lo respira fácil. En cambio, como vienen goticas de saliva, pues uno no respira goticas de saliva. Por eso decíamos, no se preocupe que no tiene que usar el tapabocas, sino cuando está infectado. Y al personal médico que está en contacto con pacientes, sí se les proponía de todas maneras usar el tapabocas de manera preventiva, porque ellos sí están expuestos a unas cargas virales muy, muy altas. Entonces, es más posible que le pudiera llegar el virus vía respiratorio. Entonces, en este momento, ¿qué está pasando? En este momento, el problema que tenemos es que ya no sabemos si lo tenemos
porque como es asintomático en el 80% de los casos, como no sabemos si lo tenemos, entonces usamos el tapabocas para prevenir botarlo. Pero nos da mucha tranquilidad usar el tapabocas simplemente para prevenir que nos llegue. Y es una discusión que no es muy, es decir, lo que es muy importante aquí es saber usar el tapabocas, porque si a mí me llega a llegar el virus al tapabocas, no quería decir que me iba a llegar a mí, simplemente porque es poco probable que yo me respire, de nuevo les digo, las goticas de saliva. Lo que sí es muy importante es que el virus quede atrapado en el tapabocas y yo después agarre el tapabocas con la mano. Si yo agarro el tapabocas con la mano y después me refriego los ojitos o las narices o la boca, llevo el virus a las mucosas y eso es lo que no puede pasar. Entonces tengan mucho cuidado de todas maneras con el uso del tapabocas. Obviamente está indicado en momentos en donde hay mucha gente, cosa que ya no está pasando porque ya nos pusieron a vivir a cada uno por separado. En las superficies, la puerta la puerta a la calle, la puerta del bus, las piscinas, los sitios muy hacinados. Todo eso, hay una gran discusión de cuánto tiempo se demora el virus en las superficies. Miren, si ustedes ven acá, dice 5 días en el plástico, 5 días en los papeles, 4 días en el vidrio, 4 días en la madera, 4 días en el metal, 8 horas en los guantes plásticos. Esto es muy variable, ¿no? Esto es muy variable y es muy difícil. A mí me parece que los ejercicios, los experimentos que han hecho para mirar eso me parece porque depende de la cantidad de virus, depende de las condiciones medioambientales, depende de muchas cosas. El caso es que en este momento esa respuesta como no la vamos a tener, lo que es muy importante es pensar que todo lo que todo el contacto que tengamos con el medio externo implica que mejor nos lavamos las manos tan pronto llegamos para no tener el virus en ninguna posibilidad, independientemente a cuánto dure. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué nos dicen que nos lavemos las manos frecuentemente? Porque el virus tiene la envoltura lipídica que les mostré con las espículas y esa envoltura es lipídica y se rompe con el jabón. Entonces el jabón es muy bueno. Hace un ratito alguien llamaba a decir que ya no había geles antibacteriales. Mejor poner en vez de los geles antibacteriales una botella con agua y jabón y cada vez que yo tengo que salir a la calle o cualquier cosa cojo mi botellita y en todas partes me lavo las manos con esa agua y con ese jabón. No tengo que usar el gel antibacterial, puedo usar agua y jabón que funciona muy bien. Toser en el pañuelo o en el codo, entonces la siguiente pregunta que hacen es, ¿y la ropa? Entonces, ¿se queda atrapado en la ropa? Pues sí, sí se queda atrapado en la ropa, y si yo agarro la ropa con la mano y después cojo el virus, cojo la mano y me la llevo a los ojos, me contamino. Pero eso que, entonces, ¿qué hacemos con la ropa? Pues la ropa simplemente la usamos y en general tratemos sobre todo las camisas de lavarlas diariamente. Evitar tocarse la cara porque el virus entra por mucosas, use tapabocas si presenta los síntomas, ya lo hablamos, evite el contacto cercano, porque estamos aquí en este proceso de no a la sociabilidad, o si me voy a encontrar con alguien tiene que ser a 2 metros. No es porque el virus pese mucho, es porque las goticas de saliva son las que pesan. Entonces, el problema es que la gotica de saliva, y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, estamos conversando con alguien y de pronto nos sentimos una gotica de saliva. Esa gotica de saliva, en este caso, es infecciosa, si la persona está infectada. Entonces, pues es clarísimo que entre más lejitos tengamos a las personas, mejor. Quédese en casa, ¿sí? Es muy importante que nos quedemos en casa porque no sabemos si tenemos el virus. Si tenemos el virus y salimos, botamos el virus por ahí. Y si no tenemos el virus y salimos, podemos ganárnoslo por ahí. Y además es importantísimo ayudar con todas las campañas que se están haciendo y con todas las propuestas de presidencia y todo alrededor de mantener a la sociedad bien guardada. Un personaje caminando puede ser un vehículo viral. Puede ser un vehículo viral porque lo tenga y lo disemine o porque lo agarre cuando está por ahí y se lo lleve para su casa. Entonces ninguna de las dos cosas sirve. Los desinfectantes funcionan todos muy bien, vale la pena, pueden limpiar con lo que han limpiado siempre, que ese va a servir, no se preocupen por la marca. Ya sabemos esto, comenzó, no es sinónimo de muerte definitivamente. Lo que pasa es que está mostrando un comportamiento que vale la pena tener cuidado, porque el comportamiento sí está siendo muy agresivo y por eso es que definitivamente meternos y guardarnos en la casa, todos vale toda la pena del mundo. El diagnóstico, ese ha sido una prueba esto ha sido muy polémica, porque si nosotros lográramos
que tuviéramos muchos más diagnósticos, podríamos aislar más rápido a las personas positivas y tener menos contacto con esas personas. Sin embargo, las pruebas rápidas las están tratando de vender todos los laboratorios, por favor, mucho cuidado, no se pueden comprar. La razón es clara, porque estas pruebas detectan anticuerpos. En la prueba de ELISA, sobre todo las pruebas cuando detectan anticuerpos, los anticuerpos no me sirven, por lo que les mostré al principio. Yo puedo haber estado en contacto y yo puedo haber tenido una gripa por coronavirus que me dé anticuerpos positivos para coronavirus. Y entonces no quiere decir que tenga el COVID-19, lo que tengo es anticuerpos contra coronavirus. Entonces, por ahí no es. Si las pruebas diagnósticas me detectan antígeno, la sensibilidad de estas pruebas diagnósticas es muy bajita. Unas pruebas rápidas para que detecten antígeno, que sean inmunocromatografía o un ELISA, es muy bajita, entonces la cantidad de resultados falsos negativos va a ser muy alta. Estas pruebas no sirven, no se pueden comprar y no podemos estar en este momento de la pandemia con este problema. Entonces, pilas por ahí no es. Entonces, las pruebas de diagnóstico ahorita es la PCR en tiempo real, que es una RT porque tiene que ser una transcripción reversa, el virus es un RNA y yo necesito pasarlo a DNA y después hacer una PCR en tiempo real. Entonces, esto es lo que llamaríamos una RT-PCR-RT, porque es RT, retrotranscripción, PCR de la amplificación y tiempo real, que también se conoce mucho como RT. Colombia está usando una RT-PCR que trabaja bajo un protocolo que fue diseñado en Berlín que detecta dos genes, estos dos, el GNE y el RP. No habíamos hablado, pero el virus tiene 8 marcos abiertos de lectura y entonces en este caso estamos cogiendo uno de la envoltura y uno de la polimerasa. Entonces, esos son los dos que estamos cogiendo y la propuesta es que tenemos muy buena sensibilidad, muy buena especificidad y el Instituto Nacional de Salud y todos los laboratorios que le están colaborando necesitan tener este mismo kit, necesitan estar trabajando bajo los mismos parámetros para tener la misma confiabilidad y para tener la misma trazabilidad. Entonces, es muy importante trabajar sobre trabajar PCR en tiempo real, con el protocolo de Berlín o un protocolo mejor, si es el caso, si entran más de 2 genes y no están produciendo problemas. Bueno, creo que eso es, por ahí voy. No sé si quieran, empecemos la tanda de preguntas.